Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la Escuela Dominical. Como mencioné en la última clase, que eran las últimas secciones del libro de Doctrinas y Convenios 137 al 138, hicimos mención de que habían varias secciones antes de estas dos últimas que no había podido realizar los videos por la situación que tuve con respecto a la salud de mi hija. Entonces, en ese momento les mencioné que iba a realizar algunos videos de esas secciones anteriores de Doctrinas y Convenios, porque en verdad es necesario para nosotros reforzar nuestros conocimientos y para tener enlazadas mejor las secciones con las que se finaliza el libro. Para entonces realizar estos videos vamos a comenzar desde la sección que dejé de subir, y esa sección es la 124, que se titula Una casa en mi nombre. Esa clase, hermanos, correspondía a la semana del 25 al 31 de octubre. Para que nos ubiquemos mejor, quienes prefieran comenzar a ver los videos para terminar el libro a partir de aquí, para mantener un enlace más ordenado, pueden hacerlo, y quienes hayan visto la última clase, pues bueno, no importa. Esto les va a servir para reforzar algunos puntos que quedaron atrás y que no se dieron en su momento. En esta sección vamos a repasar unas lecciones muy importantes. Estas lecciones son que el Señor se deleita en la integridad. También que el Señor quiere que acojamos y aceptemos a otras personas. El Señor nos manda edificar templos a fin de que podamos recibir sagradas ordenanzas. El Señor bendecirá a quienes se esfuercen por obedecer sus mandamientos. Y también que el Señor puede guiarnos por medio de nuestra bendición patriarcal, algo muy importante en nuestras vidas, hermanos. En su momento vamos a hablar un poquito de ese punto. Entonces, comenzando en la sección 124, como siempre mencionamos, es bueno hablar del trasfondo histórico de lo que estaba ocurriendo para los momentos en que se recibió cada revelación. En esos momentos estaba bastante fuerte el problema que tenían los santos en Missouri, que estaban siendo expulsados. Incluso se había dado ya por parte del gobernador Boggs la orden de exterminio, algo realmente extremo. Sufrían muchas agresiones, humillaciones, sus vidas peligraban grandemente. Los santos salían de Missouri, algunos hacia Illinois, otros hacia Iowa. Uno de los lugares a donde se fueron fue a una ciudad que se llamaba Quincy, que está en Illinois y que está a unos 320 kilómetros de distancia del Far West. En esa ciudad ellos fueron muy bien recibidos. El gobernador fue muy amable con ellos, así como también otros legisladores. Recibieron un gran apoyo. A pesar de venir de una situación tan terrible, ellos consiguieron ser bien acogidos en estas zonas. Incluso personas que tenían un buen poder adquisitivo les ayudaron para poder adquirir unas tierras y comenzar de nuevo a establecerse. Tenemos que el hermano Daniel Wells de Nueva York y el doctor Isaac Galland ayudaron a los santos bastante para que ellos pudieran obtener sus terrenos. Ellos les dieron unas condiciones muy especiales para que los santos pudieran adquirir un lugar donde pudieran tener sus casas y volver a comenzar, ya que habían sido expulsados de Missouri. Tenemos que el profeta llegó
a la ciudad de Quincy que habíamos mencionado, ya cuando algunos santos se habían trasladado allí. El profeta quería organizar los santos en cuanto al lugar a donde ellos se tenían que establecer, donde pudieran estar mejor. Entonces, en la historia nos dice que eso fue el 22 de abril de 1839. Y cuando el profeta llegó a la ciudad de Quincy, se convocó 2 días después un consejo con este propósito de que hemos hablado, de organizar a los miembros, de distribuirlos en los lugares a donde tenían que estar. Aquí nos dice que querían que se trasladaran a Sion, a Commerce, Illinois, que posteriormente llegó a ser lo que conocemos como Nauvoo. Estos terrenos de los que hablamos antes, que el hermano Wells y el doctor Galland facilitaron a los miembros, estaban cerca de esa zona, estaban en esa zona. Tenemos entonces que también había que construir un templo. Y los miembros de la iglesia estaban esparcidos, pero comenzaron a congregarse. Y tenemos que se recibió esta revelación muy especial a través del profeta José Smith. Y en esta revelación el Señor mandaba a los santos a hacer algo muy especial, que era a realizar una proclamación que iba a ser llevada a los gobiernos. Esa era una proclamación no inventada por el profeta, una proclamación inspirada directamente por el Señor. Vamos a ver qué indicaciones fue la que dio el Señor para esta proclamación. Como nos dice en el cabecero de la sección, cuando se dio esta revelación, los santos habían edificado la ciudad de Nauvoo en el sitio que anteriormente había ocupado el pueblo de Commerce, Illinois, como especificamos antes, y allí se había establecido la cabecera de la iglesia. Entonces, comenzando en el versículo 2, el Señor dice al profeta: tus oraciones son aceptadas delante de mí. Y como respuesta te digo que ahora eres llamado para hacer inmediatamente una proclamación solemne de mi evangelio y de esta estaca que he asentado para hacer una piedra angular de Sion, la cual ha de ser brunida con la exquisitez que es semejante de un palacio. Se hará esta proclamación a todos los reyes del mundo, hasta sus 4 ángulos, al honorable presidente electo, a los eminentes gobernadores de la nación en que vives y a todas las naciones de la tierra esparcidas en el extranjero. Escríbase con el espíritu de mansedumbre y por el poder del Espíritu Santo, que estará en ti al escribirla. Porque he aquí, estoy a punto de mandarles que presten atención a la luz y a la gloria de Sion, porque ha llegado la hora señalada para favorecerla. Hermanos, en otras secciones anteriores hemos especificado varias veces que el Señor siempre ha instado a los santos a que sean obedientes con la ley. El Señor siempre ha mandado a que nosotros observemos lo que es la organización de nuestro país legalmente y seamos obedientes a esas leyes, ya que el Señor es un ser de orden, es un ser perfecto. Él no nos insta a nosotros a sembrar el caos, el desorden y la desorganización. Al contrario, Él desea que llevemos un orden y hay mandatarios en cada lugar, por lo cual nosotros debemos hacer caso a esas leyes que están establecidas. Y siempre el Señor trató de que todo lo que se hacía en la organización de la iglesia tuviera un basamento legal y fuera correcto, también en las leyes de la tierra, así como lo era en los cielos. Entonces,
entonces mandó al profeta a hacer esta proclamación tan especial. Esto fue en 1839. Y aunque el Señor dio este mandato tan importante, lamentablemente este mandato no se llevó a cabo hasta 1845. Pasaron varios años, ya que el Señor, así como dio el mandato, indicó a varias personas que tenían que ayudar al profeta con esa proclamación. Y lamentablemente se dieron muchas circunstancias que retrasaron el que esa proclamación fuera realizada o fuera presentada delante de los gobiernos. Vamos a leer unas palabras que me gustaron mucho del presidente Ezra Taft Benson. Me gustaron porque esta fue una proclamación que se hizo, como vemos en las fechas, hace muchísimo tiempo atrás. Pero eso no significa que esas palabras que fueron escritas por inspiración del Señor sean consideradas como antiguas y sin ningún valor hoy en día. Al contrario, están plenamente vigentes. Y el presidente Benson señala que es importantísimo que sean ratificadas por la presidencia general que esté en ese momento, cuando estaba él, cuando dirigió estas palabras. Y esto es valedero en cualquier momento. Él nos dice lo siguiente: hoy hablaré de doctrina a modo de amonestación y de testimonio, y lo haré con la autoridad del Santo Apostolado, cuya responsabilidad es proclamar el mensaje del Señor en todo el mundo y a todo pueblo. Cada uno de mis hermanos del Consejo de los 12 tiene la misma responsabilidad que yo tengo de declarar estas cosas al mundo y de dar fe de ellas a todas las personas. Con el espíritu de ese divino mandato, el 6 de abril de 1845, y poco después que el profeta José Smith y su hermano Jairo mezclaron su sangre con la de otros mártires de la verdadera religión, el Consejo de los 12 hizo esa proclamación de la que estamos hablando. Es decir, hermanos, que esa proclamación fue realizada después de la muerte del profeta, ya que era un mandato del Señor y era vital que se realizara. Entonces, el presidente Benson nos dice: considero apropiado decir que es nuestro deber confirmar las grandes verdades expresadas en esa declaración y proclamarlas de nuevo al mundo. Entonces nos dice: cuando la voz de amonestación se hace oír, siempre va acompañada del testimonio. En la gran declaración que hicieron los apóstoles del Señor Jesucristo en 1845, se proclamó el testimonio que se cita a continuación, el cual nosotros, los apóstoles de la actualidad, reiteramos como el nuestro. Presten atención, hermanos, porque es en realidad muy hermoso. Y dice: por consiguiente, declaramos a los vivos y a los muertos, a esclavos y a libres, que el Dios Todopoderoso ha hablado en esta época, y lo sabemos. Él nos ha conferido el santo sacerdocio y el apostolado y las llaves del reino de Dios para llevar a cabo la restauración de todas las cosas, tal como lo prometieron los santos profetas de antaño. Y lo sabemos. Él ha revelado el origen y los registros de los primitivos habitantes de las Américas y su destino futuro. Y lo sabemos. Él ha revelado la plenitud del Evangelio con sus dones, bendiciones y ordenanzas. Y lo sabemos. Él nos ha mandado dar testimonio de ello, primero a los gentiles y después al remanente de Israel y a los judíos. Y lo sabemos. Él también ha dicho que si ellos no se arrepienten y no aceptan el conocimiento de la verdad, si no abandonan los asesinatos, las mentiras, el orgullo y la superchería sacerdotal,
La prostitución y las abominaciones secretas pronto desaparecerán de la faz de la tierra y serán echados al infierno. Y lo sabemos. Él ha dicho que cuando el Evangelio en toda su plenitud sea predicado a todas las naciones, como testimonio, Él vendrá, y con Él todos los santos para reinar sobre la tierra por 1000 años. Y lo sabemos. Él ha dicho que no vendrá en su gloria a destruir a los malvados hasta que no se hayan hecho estas amonestaciones y los preparativos para recibirlo. Y lo sabemos. Los cielos y la tierra pasarán, pero ni una jota ni una tilde de su palabra revelada dejarán de cumplirse. Por lo tanto, nuevamente exhortamos a todo pueblo: arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados, y recibiréis el Espíritu Santo, y conoceréis la verdad, y seréis contados con la casa de Israel. Realmente importante, hermanos, conocer algunas de estas maravillosas palabras que se incluyeron en esta proclamación, este importante testimonio de los apóstoles para el año 1845, que realmente incluye o es como es el testimonio hoy en día también, son las mismas verdades. Por eso es importante que se hiciera mención de ello. Y entonces, continuando con el contenido de la revelación y las instrucciones que el Señor daba, decía en el número 7: por tanto, exhórtalo con una fuerte proclamación y con tu testimonio, sin temerlos, porque son como la hierba, y toda su gloria es como la flor de la hierba que pronto cae, para que también queden sin excusa. En la palabra donde dice porque son como la hierba, hay una nota al pie de página, hermanos, que quiero mencionarles. En Salmo 103, del 15 al 16, dice lo siguiente: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasa el viento por ella y perece, y su lugar no lo conoce más, no la conoce más, perdón. En Isaías 40, del 6 al 8, dice: una voz que decía, da voces. Y él respondió, ¿qué tengo que decir a voces? Toda carne es hierba y toda su bondad como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el aliento de Jehová sopla sobre ella. Y ciertamente el pueblo es hierba. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y en 1 de Pedro 1, del 24 al 25 nos dice: porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Se seca la hierba y la flor se caen. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Por eso el Señor habla aquí de que no le teman a los mandatarios al llevarle esa proclamación. ¿Por qué? Porque ellos son como la hierba. ¿Qué significa que son como la hierba? Que van a perecer. Tenemos que en el comentario de ese versículo se insta a los siervos del Señor a proclamar el Evangelio a reyes y a gobernantes sin tener temor, porque son como la hierba. ¿Qué significa ello? Que el poder y la gloria que tienen son temporarios. Ese poder que tienen para hacer lo bueno y lamentablemente también para hacer lo malo llega a su fin, como hemos leído en las Escrituras. El Evangelio es el único factor permanente en la historia humana. El sacerdocio es eterno. Por eso el Señor se refiere a la hierba, al asociarla con los hombres.
Continuando entonces con la revelación y lo que dice, tenemos lo siguiente: el Señor habla de varias cosas siguientemente los versículos del 8 en adelante. Hace amonestaciones y advertencias muy fuertes. Y luego en el 10 dice: porque el día de mi visitación viene pronto, a la hora que no pensáis. ¿Y dónde habrá seguridad para mi pueblo y refugio para aquellos que quedaren? Despertad, oh reyes de la tierra, venid con vuestro oro y con vuestra plata, en auxilio de mi pueblo, a la causa de las hijas de Sión. El Señor hace una amonestación y un llamado muy especial y muy importante. Cuando el Señor habla de los reyes, habla de los mandatarios, para que ayuden, para que colaboren, para que apoyen a los santos, para que apoyen la edificación del reino de Dios sobre la tierra. Porque ya hemos visto la oposición tan grande que ha sufrido la iglesia desde el mismo momento en que apenas comenzaban a vislumbrarse los primeros acontecimientos en la vida del profeta José Smith. Entonces, en el versículo 15 nos dice: y además, de cierto te digo, bendito es mi siervo Hiram Smith, porque yo el Señor lo amo a causa de la integridad de su corazón, y porque él ama lo que es justo ante mí, dice el Señor. Si recuerdan, al principio hablábamos de que el Señor se deleita en la integridad de las personas, y eso es absolutamente cierto. El Señor siente gran gozo con respecto a esos hijos que tanto se esfuerzan en ser diligentes, en obedecer sus mandamientos, en hacer todo lo que Él les indica, y que se esfuerzan grandemente en llevar una vida recta, perseverando hasta el fin. Y así lo hizo Hiram Smith, que era el hermano del profeta José, su hermano mayor, 6 años mayor que el profeta. Pero el mismo profeta mencionaba, así como otras personas, que Hiram era un hombre muy especial, muy íntegro. Una de las cosas que podemos observar y que lamentablemente pasan a nivel de cualquier familia es que cuando uno de los hermanos es favorecido de una manera especial en algo, lamentablemente una de las cosas que ocurre es que su hermano mayor se molesta. Muchos habremos vivido esa situación y mencionan: yo soy el mayor, soy yo quien debería tener esos privilegios. ¿Por qué he de seguirle yo a mi hermano menor? Hiram Smith era mayor que el profeta José Smith. Sin embargo, en su integridad tan grande, en su mansedumbre, en su bondad, él jamás tuvo esa actitud. Él fue de los primeros que apoyó al profeta desde el momento que comenzó a tener todas esas experiencias y todas esas visiones. No dudó en ningún momento de su hermano. El hecho de que su hermano fuera menor no le llevó a él de ninguna manera a sentir ningún orgullo que le impidiera aceptar lo que su hermano le estaba diciendo. Y así permaneció apoyándole hasta el último día de su vida, que como sabemos fue en Carthage, cuando fueron asesinados a balazos. Un hombre muy especial en quien el Señor se deleita y a quien le dedica palabras muy hermosas en algunas partes de las Escrituras. Tenemos además en el versículo 16 que nos habla de otra persona. El Señor habla aquí de otra persona que se llama John Bennett y dice: además, mi siervo John Bennett te ayudará en la obra de enviar mi palabra a los reyes y pueblos de la tierra, y te sostendrá a ti, mi siervo José Smith, en la hora de la aflicción, y no fallará su recompensa si acepta consejo. Prestemos atención a esas palabras que el Señor le dice
al hermano Bene. Recordemos que al principio mencionábamos que el Señor designó a varias personas para que ayudaran al profeta en este mandato de la proclamación que debía llevar a todos los reyes del mundo, como lo dice el Señor. Y a causa de su amor será grande, porque si hace esto será mío, dice el Señor. He visto la obra que ha hecho, la cual acepto si continúa, y lo coronaré con bendiciones y gran gloria. Si prestamos atención a las palabras del Señor, hermanos, el Señor le está prometiendo bendiciones al hermano Bene. Pero así como se las está prometiendo, el Señor menciona si sigue los consejos, si hace lo que le está siendo indicado, como dice el Señor, será mío. Si continúa, lo coronaré con bendiciones y gran gloria. Lamentablemente, el hermano Bene no cumplió con lo que el Señor le estaba pidiendo. Incluso, más que no cumplir, se convirtió en un enemigo muy fuerte de la iglesia. Y podemos hacernos una pregunta, podemos decir, pero ¿y por qué el Señor elige como líderes fuertes en la iglesia a personas que el Señor sabe que van a fallar y que van a caer en tentaciones y que se van a alejar? Ya que el Señor conoce nuestros corazones perfectamente. El Señor, hermanos, no niega las bendiciones a nadie. Y cuando Él las está prometiendo, cuando Él está dirigiéndose a una persona, otorgándole estas bendiciones, lo está haciendo mencionándole si sigue las condiciones que hay para recibir esas bendiciones. Y cuando el Señor les está dando ese mandamiento, cuando les está extendiendo un llamamiento a las personas, estas personas están siendo buenas en la obra de Dios. Y el Señor no niega sus bendiciones a nadie que esté siendo bueno dentro de todo lo que se le está pidiendo hacer y que está siendo fiel. Y el hermano Bene, para el momento en el que se le extendió ese llamamiento y se le hicieron esas dulces promesas, era una buena persona. Vamos a leer un poquito con respecto a ello, porque en verdad considero que es una gran lección, hermanos. Siempre nos hemos preguntado eso, ¿verdad? Eso de que por qué el Señor elige esas personas y luego sabemos esas tristes y terribles historias donde esas personas hacen lo contrario y hacen tanto daño. ¿Por qué el Señor ha puesto esas personas en esas posiciones para que luego abandonen? Tenemos que John Bene era un hombre muy educado, era un médico, era un profesor universitario, tenía buenos dones, tenía muchos talentos, tenía gran posibilidad y gran disponibilidad en ese momento para ayudar en la obra de Dios, en la edificación de su reino. Tenemos que el hermano Bene, como mencionábamos, cuando fue llamado, él era bueno. Lamentablemente, él se desvió. Y no solamente fue que se desvió y abandonó a la iglesia y decidió simplemente apartarse, no. Se convirtió en un enemigo muy poderoso y muy fuerte en contra de la iglesia. Incluso abrió las posibilidades y contribuyó grandemente para que se produjera la terrible tragedia de Carthage, donde murió el profeta José Smith, así como Hyrum Smith, ya que el hermano Bene sembró mentiras, sembró engaños, levantó falsos testimonios en contra de los hermanos, en contra de la iglesia, y con ello hirió muchísimo los ánimos y levantó mucho al populacho en contra de la iglesia, por lo cual contribuyó grandemente a ese terrible desenlace que se dio.
levantando a muchas personas en contra del Señor, de su obra. Entonces, ¿por qué entonces apareció su nombre en esta revelación como el de un ayudante de confianza de José? John Taylor aporta la respuesta a esta pregunta y dice lo siguiente. Con respecto a John Bennett, yo lo conocí bien. En una época fue un buen hombre, pero se dio a la tentación y cometió adulterio y fue excomulgado de la iglesia por su iniquidad. En el momento en que se manifestó la revelación, era un hombre bueno, pero fue vencido por el adversario que le hizo esclavo de sus deseos carnales. El Señor lo conocía y le advirtió: no fallaré su recompensa si acepta consejo, y será grande si hace esto. Bennett no prestó atención a las condiciones de esa amonestación de parte de aquel que conocía lo que había en su corazón. El Señor no retiene las bendiciones presentes por causa de una futura conducta pecaminosa. Bendijo al rey David mientras éste fue fiel y no le retuvo oportunidad, aunque conocía de antemano las transgresiones que en lo futuro cometería con Betsabé. En tanto se obedezca, se reciben las bendiciones. Con la perspectiva de la historia, uno podría sentirse tentado a preguntar: ¿por qué el Señor escogió a hombres que a la larga tropezarían para que fuesen líderes de la iglesia? Pero se debe recordar que en el momento de su llamamiento eran fieles. El Señor, hermanos, no niega ninguna oportunidad a nadie. Recordemos esa maravillosa escritura que dice: muchos son los llamados y pocos son los escogidos. El Señor conoce nuestro corazón, sabe por dónde flaqueamos, sabe por dónde están nuestras debilidades, sabe lo que podemos llegar a ser, lo que vamos a fallar, pero Él también sabe de nuestro potencial divino. Y en el momento en que nosotros estamos firmes en su evangelio, Él nos da todas las oportunidades y las bendiciones que están condicionadas a nuestra obediencia, pero que mientras lo estamos haciendo, Él no nos las va a negar, solamente por el hecho de saber que en un futuro vamos a fallar. Tenemos la oportunidad de no llegar a ese fallo. Por eso lo vuelvo a repetir: muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Es una escritura que a mí me encanta porque está cargada de gran sabiduría, hermanos. Continuando entonces con las indicaciones del Señor, dice: y además te digo que es mi voluntad que mi siervo Lyman Wight siga predicando a favor de Sion con el espíritu de mansedumbre, para que cumplida su obra yo lo reciba, como recibí a mi siervo David Patten, que está conmigo ahora, y también a mi siervo Edward Patrick y a mi anciano siervo Joseph Smith padre, que se sienta a la diestra de Abraham, y bendito y santo es Él, porque es mío. Son palabras muy hermosas, hermanos, que habla el Señor de esos siervos fieles que ya han pasado el velo. Y dice que habla del hermano George Miller y dice que él le tiene un amor muy grande, que él tiene mucho amor por su testimonio, y yo, el Señor, lo amo. Y entonces dice: te digo que sello sobre su cabeza el oficio de un obispado semejante a mi siervo Edward Patrick. Tenemos allí que el Señor también da una indicación importante antes de continuar. Él pide que edifiquen una casa en mi nombre, como nos dice el título de la lección. Se lo dice a su siervo George, y dice: y será una casa de hospedaje, una casa en donde el forastero que venga de lejos
pueda alojarse. Sea pues una casa buena, digna de toda aceptación, para que el viajero cansado goce de salud y seguridad mientras reflexione sobre la palabra del Señor y la piedra angular que le han señalado a Sion. Y entonces dice en el 25, y de cierto os digo, vengan desde lejos todos mis santos. Fíjense, hermanos, que el Señor manda a construir una casa muy especial. En ese momento se refiere a una casa de hospedaje que recibió el nombre de el mesón de Nabú. El mismo Señor dio esa indicación. El Señor no quería que su pueblo estuviera simplemente escondido con todo ese tesoro de esas verdades y ese conocimiento que Él les había dado. Al contrario, el Señor quería que ellos lo dieran a conocer al mundo. Lamentablemente las condiciones les obstaculizaban mucho por las persecuciones, pero siempre el Señor nos ha dicho que debemos extender su evangelio, que debemos proclamar su evangelio. Y una ayuda para hacer eso en las circunstancias que ellos estaban era ese mesón, donde pudieran llegar las personas, donde pudieran estar cerca de los santos, donde pudieran sentirse tranquilos, donde pudieran reflexionar, donde pudieran conocer el evangelio. Y entonces se abriera la posibilidad de que otras personas aceptaran el evangelio y se bautizaran y cumplieran con las ordenanzas respectivas. Tenemos que el Señor quería que en esa casa hubieran condiciones muy especiales, que se mantuviera la santidad. Cuando escuchamos todas estas condiciones y ese deseo tan grande del Señor de que pudieran construir ese mesón, tenemos que el Señor mencionaba que debía dársele un trato muy especial a estas personas para que se sintieran bien, para que se sintieran tranquilos, para que se sintieran acogidos. Si nosotros hoy en día llevamos eso a nuestra situación actual, a todo lo que ha sido esta organización maravillosa de la iglesia, debemos tomar en cuenta algo muy importante, y es que el Señor desea que nosotros acojamos a las personas con una buena actitud. Cuando todos esos investigadores vienen a nuestra capilla, cuando tenemos esas visitas en nuestros hogares, nosotros necesitamos ayudar a las personas a que se sientan bien a nuestro lado, dándoles nuestro ejemplo, dándoles nuestro amor. Estamos ayudando a construir las condiciones necesarias para que esas personas conozcan el evangelio del Señor a través de nuestra ayuda, a través de nuestra comprensión, a través de nuestro apoyo. Como nos decía una de las lecciones que mencionamos, el Señor quiere que acojamos y aceptemos a otras personas. Esto es indispensable, hermanos, para que nosotros podamos proclamar el evangelio, que las personas se sientan bien a nuestro lado. Lógicamente, cuando nosotros llegamos a un lugar donde no nos sentimos bien, donde no nos tratan bien, por supuesto que queremos marcharnos, ¿verdad? No queremos tener nada que ver con esas personas. Pues el Señor pide de nosotros que procuremos que eso no ocurra, y que cuando esas personas vengan, por ejemplo, como mencionamos, a nuestra capilla, se sientan felices, se sientan tranquilos, quieran volver, quieran conocer esa vida maravillosa que nosotros estamos llevando guiados por el evangelio. Continuando entonces nos dice, y además de cierto os digo, vengan desde lejos todos mis santos, como mencionamos, y con hierro, cobre, bronce, zinc, y todas vuestras cosas preciosas de la tierra, y edificad una casa en mi nombre, para que en ella more el Altísimo. Era indispensable, hermanos, la construcción de un templo. Hasta ahora, al
tiempo que nosotros estamos hablando de esta sección, ya los santos habían intentado la construcción de 5 templos. Vamos a ver cuáles son esos templos. Tenemos que la construcción del templo de Nabú fue el 5º intento de los santos de los últimos días de edificar una casa al Señor. El primer intento fue en el condado de Jackson, Missouri. Ya sabemos lo que ocurrió en el condado de Missouri, en Jackson. Luego fue en Kirtland, Ohio. Enseguida también en Far West. Y también en Adán Odin Amán. Y en Missouri. Y por último en Nauvoo, Illinois. Solamente el templo de Kirtland se terminó antes que el de Nauvoo. Pero fue profanado. Y al respecto, Brigham Young explicó lo siguiente: los miembros de la iglesia tuvieron que huir por causa del populacho y con gran esfuerzo y duro trabajo encontraron lugar en Missouri, donde pusieron las piedras angulares de templos en Sion y sus estacas. Pero luego tuvieron que emprender la retirada e irse a Illinois para salvar la vida de los que pudieran salir vivos de Missouri, lugar donde mataron al apóstol David Patten, como habíamos mencionado antes. Y a David Patten con muchos de sus amigos, y donde José y Hiram y muchos otros fueron arrojados en repugnantes calabozos y alimentados con carne humana. Recuerden que de eso hablamos en otras secciones atrás. Pero antes de que todo eso ocurriera, el templo de Kirtland cayó en manos de hombres inicuos que lo profanaron, como lo fue el templo de Jerusalén, y en consecuencia el Padre y el Hijo no lo reconocieron ya como suyo. Algo bien importante, hermanos. Tenemos entonces que en el versículo 28 nos dice: porque no existe lugar sobre la tierra a donde Él pueda venir a restaurar otra vez lo que estaba perdido para vosotros, o lo que Él ha quitado, a saber, la plenitud del sacerdocio. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor con estas palabras? No ha podido ser restaurado la plenitud del sacerdocio. No hay un lugar, no había un templo, ya que los intentos que habían hecho los santos habían tenido que marcharse, y en ese momento todavía no había un lugar donde pudiera el Señor venir y dar todas esas ordenanzas y dar la plenitud del sacerdocio. ¿A qué se refiere el Señor con esas palabras? El presidente Joseph Fielding Smith escribió lo siguiente: José Smith dijo, si un hombre recibe la plenitud del sacerdocio de Dios, debe recibirla tal como Jesús la obtuvo, o sea, obedeciendo todos los mandamientos y sujetándose a todas las ordenanzas de la casa del Señor. Espero que entendamos eso. Si queremos recibir la plenitud del sacerdocio de Dios, entonces debemos recibir la plenitud de las ordenanzas de la casa del Señor y guardar sus mandamientos. Si no hay un templo, no podemos recibir la plenitud de las ordenanzas del Señor. Permitidme exponerlo de otra forma. No interesa qué oficio tengáis en esta iglesia. Podréis ser apóstol, patriarca, sumo sacerdote o cualquier otro, pero no podréis recibir la plenitud del sacerdocio mientras no vayáis al templo del Señor y recibáis esas ordenanzas de las que habla el profeta. Nadie puede recibir la plenitud del sacerdocio fuera del templo del Señor. Hubo una época en que ello era posible, pues el Señor podía darla en las cumbres de los montes. Sin duda fue allí donde Moisés la recibió y donde también la recibió Elías el profeta. Y el Señor dijo que en los días de pobreza, cuando no habían casas preparadas en la cual recibir esas ordenanzas, estas se podían recibir en las cumbres de los montes. Pero ahora tenéis que ir a la casa del Señor, porque no podéis recibir la plenitud del sacerdocio a menos que vayáis allí. Así de importante es, hermanos, la construcción de los templos. En una de las lecciones que mencionábamos al principio decíamos que el Señor nos manda a edificar templos a fin de que podamos recibir las ordenanzas. Y es esto importantísimo, el Señor menciona
porque no hay una pila bautismal sobre la tierra en la que mis santos puedan ser bautizados por los que han muerto. Tenemos que, recordemos que hablamos con respecto a esto del bautismo de los muertos y de esa práctica que se estaba haciendo en el río Mississippi, y que el Señor lo paró y dijo que necesitaban construir un templo porque el bautismo por los muertos solo puede llevarse a cabo en su casa. Entonces, el Señor les dio un plazo a partir del cual ellos debían construir el templo. Le puso varias condiciones. El Señor nos dice en el 34, porque en ella se confieren las llaves del santo sacerdocio a fin de que recibáis honra y gloria. Y pasado dicho tiempo, vuestro bautismo por los muertos, efectuado por los que se encuentren esparcidos en otras partes, no me serán aceptables, dice el Señor. Las condiciones permitían, aunque con mucho sacrificio, construir el templo, por lo cual no era aceptable que esas ordenanzas fueran hechas fuera de un templo. En el 36 nos dice, se ha decretado que en Sion y sus estacas y en Jerusalén, esos sitios que he señalado como refugio han de ser los lugares designados para vuestros bautismos por vuestros muertos. Además, de cierto os digo, ¿cómo podré aceptar vuestros lavamientos si no lo efectuáis en una casa que hayáis erigido en mi nombre? Porque por esta causa le mandé a Moisés, recordemos hermanos, en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, que construyera un tabernáculo para que lo llevara consigo por el desierto y que construyera una casa en la tierra de provisión, a fin de que se revelaran las ordenanzas que habían estado ocultas desde antes de que el mundo fuese. Por tanto, de cierto os digo que vuestras unciones y lavamientos y vuestros bautismos por los muertos y vuestras asambleas solemnes y memoriales para vuestros sacrificios por medio de los hijos de Leví y para vuestros oráculos en vuestros lugares santísimos, en donde recibí vuestras conversaciones y vuestros estatutos y juicios para el principio de las revelaciones y fundamentos de Sion, y para la gloria, honra e investidura de todos sus habitantes son conferidos mediante la ordenanza en mi santa casa, que a mi pueblo siempre se le manda construir en mi santo nombre. Y de cierto os digo, edifíquese esta casa a mi nombre, para que en ella pueda yo revelar mis ordenanzas a mi pueblo. Porque me propongo revelar a mi iglesia cosas que han estado escondidas desde antes de la fundación del mundo, dice el Señor. Y le mostraré a mi siervo José todas las cosas concernientes a esta casa y su sacerdocio y el sitio sobre el cual se ha de edificar. Muy importante. Y fíjense en todas las amonestaciones que el Señor hace en esos versículos. Dice también en el 45. Y si los de mi pueblo escuchan mi voz y la voz de mis siervos que he nombrado para guiar a mi pueblo, he aquí, de cierto os digo que no serán quitados de su lugar. Es bien importante, hermanos, esa amonestación que hace el Señor acerca de escuchar a sus siervos. Esa amonestación se hizo durante esos tiempos que han sido tan lejanos a nosotros hoy día. Pensamos tantos años que han pasado, pero eso tiene una absoluta y total vigencia hoy en día, hermanos. También hoy en día tenemos un profeta, un vidente y un revelador que sabemos que es el presidente de la iglesia, Russell M. Nelson, que tenemos autoridades generales, tenemos autoridades locales, son siervos del Señor a quienes nosotros necesitamos escuchar, a quienes nosotros necesitamos seguir la guía que ellos nos dan. Son los siervos del Señor y están aquí para ayudarnos. Tenemos que las revelaciones de Dios vienen por medio de sus siervos escogidos y las palabras de estos señalan claramente la senda que conduce a la vida eterna. Cuando nosotros no hacemos caso a las palabras de nuestro profeta, hermanos, a las palabras de nuestros líderes, son muchas las cosas negativas que ocurren en nuestras vidas. Y lamentablemente muchas de las bendiciones que perdemos
dejamos vencer por ese orgullo que nos dice, es una persona igual que yo, ¿por qué debo yo atender a lo que me está diciendo? Creo que esa es una estrategia muy especial del adversario, quizás una de sus favoritas, alentar nuestro orgullo a ir en contra de otra persona, poniendo ante nuestros ojos la imagen de esa persona como un hombre natural, perfectamente igual a nosotros, y que según nosotros no puede mandar de ninguna manera en nuestra vida ni aconsejarnos. He allí el gran error por el cual nos equivocamos en muchas ocasiones. George Cannon, presidente, nos dice lo siguiente: podemos hacer algo mejor que mostrar respeto a nuestro Dios prestando oídos a su siervo, tratándole con reverencia, pidiendo su consejo y buscando su guía. Sé que oramos a Dios por el bien de Él, para que sea inspirado de lo alto. ¿Creéis en vuestras oraciones? Y es verdad, hermanos, ¿cuántas veces pedimos al Señor por nuestro profeta? Si pedimos por nuestro profeta para que el Señor lo ayude, lo sostenga en su llamamiento tan especial, para que el Señor lo inspire, entonces ¿por qué no le creemos y por qué no le seguimos? Por eso nos dice Él, creéis en vuestras oraciones. ¿Creéis que Dios lo inspirará y que lo inspira? Espero que lo creáis y confío en que por experimentar ese sentimiento os sintáis impulsados a una manera mejor de vivir. Diremos que en algunas cosas deseamos ser guiados, estimamos correcto ser guiados en asuntos de doctrinas, etc. Pero en otros asuntos que son tan importantes y necesarios para la salvación y conservación de este pueblo, no deseamos que se nos guíe. Santos de los últimos días, eso no puede ser. No podéis apartaros de esa autoridad y seguir siendo santos de los últimos días, porque os desgajáis de la iglesia de Dios, puesto que todo lo que tenéis se basa en el reconocimiento de esa autoridad. Muy importante, hermanos, muy importante no dividir el evangelio en partes. En muchas oportunidades lo he repetido porque vi ese ejemplo en una lección, en una guía, en un manual, y me gustó mucho, porque allí decía que el evangelio debemos aceptarlo completo y nuestra obediencia debe ser completa. Si nosotros tenemos un tronco de madera en el suelo y queremos elevar ese tronco de madera, no podemos intentar solo elevarlo por una esquina. ¿Estaría elevado? No, ¿verdad? Seguiría apoyado en el suelo. Para que ese tronco se eleve, tiene que elevarse completo. Igualmente el evangelio. No podemos obedecer, venir a la capilla, mas cuando salgamos de aquí no respetamos el día de reposo. El tronco no está levantado. No podemos aceptar el evangelio y decir que tenemos un testimonio y creemos en el Señor, pero no queremos leer las escrituras. El tronco sigue apoyado en la tierra. No podemos levantar el evangelio en nuestras vidas solamente por una parte, porque siempre vamos a quedar faltando, siempre vamos a quedar apoyados en el mundo y en lo que no es bueno si nosotros no levantamos ese tronco por completo. Para estar protegidos, hermanos, para estar seguros en nuestras vidas necesitamos obedecer, necesitamos seguir la guía de los siervos autorizados del Señor. Continuando, en el versículo 46 el Señor dice: mas si no escuchan mi voz ni la voz de estos hombres que he nombrado, no serán bendecidos, porque contaminan mi tierra santa y mis santas ordenanzas y estatutos y mis santas palabras que yo les doy. Una fuerte amonestación. Que acontecerá que si edificáis una casa a mi nombre y no hacéis las cosas que yo mando, no realizaré el juramento que os hago ni cumpliré las promesas que esperáis de mis manos, dice el Señor. Porque en lugar de bendiciones, vosotros por vuestras propias obras
traeréis maldiciones, ira, indignación y juicio sobre vuestra propia cabeza, a causa de vuestras insensateces y todas vuestras abominaciones que cometéis ante mí, dice el Señor. Es importante que tomemos en cuenta eso, porque cuando nosotros no escuchamos la voz del Señor, cuando nosotros no aceptamos esa guía especial que el Señor nos da a través de sus siervos, hermanos, estamos realmente perdidos y en un gran peligro. El adversario es especialista para borrar de nuestra vista cualquier consecuencia que nos lleve a reflexionar y a no caer en el agujero donde Él quiere que caigamos. Necesitamos tener mucho cuidado. En el 49 nos dice: de cierto os digo que cuando doy un mandamiento a cualquiera de los hijos de los hombres de hacer una obra en mi nombre, y estos con todas sus fuerzas y con todo lo que tienen procuran hacer dicha obra, sin que cese su diligencia y sus enemigos vienen sobre ellos y les impide la ejecución de ella, aquí me conviene no exigirla más a esos hijos de los hombres, sino aceptar sus ofrendas. Y la iniquidad y la violación de mis santas leyes y mandamientos visitaré sobre la cabeza de aquellos que impidieron mi obra, hasta la tercera y la cuarta generación, mientras no se arrepientan y me aborrezcan, dice Dios el Señor. Estos versículos son importantes, hermanos, porque cuando leemos la historia de la iglesia, y hoy en día también cuando vemos que se quiere hacer cosas o queremos hacer cosas en la edificación del reino de Dios y nos son impedidas, quizás pensemos, no estamos cumpliendo con el Señor. Somos siervos inútiles que no estamos pudiendo cumplir con lo que el Señor nos ha pedido que hagamos. Hermanos, el Señor sabe perfectamente y conoce perfectamente nuestras condiciones, como aquí lo dice. Él solo nos pide la diligencia y el esfuerzo en cumplir con lo que nos ha indicado. Él sabe en qué momento esas cosas son imposibles para nosotros y entonces no nos las exige más. Pero Él quiere ver nuestra obediencia y nuestra diligencia, así como lo hizo con los santos en la antigüedad. Hemos mencionado templos que tuvieron que dejarse atrás, otros que no llegaron ni a construirse, que solo se quedaron en un intento. El Señor no va a exigirle a esos santos y a reclamarles que no hayan construido esos templos. El Señor sabe que no pudieron hacerlo porque sus enemigos se lo impidieron, pero ellos lo intentaron, ellos se esforzaron, ellos fueron diligentes. Y el Señor se encargará de esas personas que impidieron que su reino fuera edificado, como lo advierte aquí en estos versículos. Tenemos entonces también que dice en el 54, porque soy el Señor vuestro Dios y salvaré a todos los de vuestros hermanos que fueron de corazón puro y que han sido muertos en la tierra de Misuri, dice el Señor. Además, de cierto os digo, de nuevo os mando a construir una casa en mi nombre en este lugar, para que probéis ante mí que soy fieles en todas las cosas que os mando, para que yo os bendiga y os corone con honra, inmortalidad y vida eterna. Estos versículos, hermanos, a mí me encantan porque el Señor nos habla aquí de que yo, el Señor vuestro Dios, salvaré a todos los de vuestros hermanos que fueron de corazón puro y que han sido muertos en la tierra de Misuri. Quizás podamos pensar, hermanos, en todos esos hermanos que han muerto, en el profeta, en esos apóstoles, y podemos pensar, esas personas murieron, simplemente murieron y fueron sustituidas simplemente por otra persona. Y la obra continúa, y ya ellos no son lo que eran en ese momento. Hermanos, el sacerdocio es algo eterno. Y esas personas que tuvieron su llamamiento, su sacerdocio aquí, en la mortalidad, y dignamente lo sostuvieron y perseveraron hasta el fin, conservan sus bendiciones allí en la eternidad. Y a mí esto me parece realmente hermoso. El Señor no le quita a nadie su sacerdocio solamente porque haya muerto. Todos esos mártires y todos esos hermanos continúan siendo grandemente bendecidos y siendo dignos poseedores del sacerdocio allí en la eternidad. Aunque
el elder David Patten estaba muerto, su sacerdocio seguía vigente como lo expuso el presidente John Taylor. Pero el hecho de que haya muerto no acarrea cambio alguno en relación a su sacerdocio. Él lo tiene en los cielos tal como lo tuvo en la tierra. Si el sacerdocio ejerce su autoridad en el tiempo de esta tierra y en la eternidad, si los quórumes de esta clase se organizan en la tierra y este sacerdocio no se les quita, sino que sigue con ellos en los cielos, no creo que deseemos alterar el orden del sacerdocio en la tierra. Y por lo visto es indispensable que conservemos sagrados estos principios de perpetuidad y continuidad entre nosotros. Esto es algo, hermanos, bien importante que tomemos en cuenta. Y nos dice también seguidamente en el 60, nos da el nombre de esa casa de reposo. Como mencioné antes, el Señor vio que para esa casa de reposo que Él quería que se construyera debía llamarse el mesón de Nabú. Y en uno de esos versículos dice, a fin de que también reciba el consejo de aquellos a quienes he puesto para que sean como plantas de renombre y como centinelas en sus muros. Allí deben estar los siervos del Señor para ayudar a todas esas personas que lleguen a esa casa de reposo. El Señor da una serie de instrucciones que lamentablemente, hermanos, por razones de tiempo no podemos tomarlas todas. Pero vemos que continúan los versículos hasta más de 100. Y en el 91 nos dice, de cierto digo, se ha nombrado, ordenado y ungido mi siervo William como consejero de mi siervo José, en lugar de mi siervo Jairo, para que mi siervo Jairo ocupe el oficio de sacerdocio y patriarca, que le señaló su padre por bendición y también por derecho. Sabemos que el primer patriarca de la iglesia fue el padre del profeta José Smith, que llevaba su mismo nombre, José Smith. Y el Señor dice, para que desde ahora en adelante tenga las llaves de las bendiciones patriarcales sobre la cabeza de todo mi pueblo, para que cualquiera que Él bendiga sea bendecido y cualquiera que Él maldiga sea maldecido, para que lo que atar en la tierra sea atado en los cielos y lo que desatar en la tierra sea desatado en los cielos. Y desde ahora en adelante lo nombro profeta, vidente y revelador de mi iglesia, así como a mi siervo José, a fin de que también obre de común acuerdo con mi siervo José, y de él reciba consejo. Y mi siervo José le mostrará las llaves mediante las cuales podrá pedir y recibir, y ser coronado con igual bendición, gloria, honra, sacerdocio y dones del sacerdocio que en un tiempo se confirieron al que fue mi siervo Oliver Cowdery. En su oportunidad hablamos, hermanos, acerca de lo que pasó con el hermano Cowdery, cómo lamentablemente él perdió todas esas bendiciones y esos privilegios que le fueron dados al estar al lado del profeta. Pero él se apartó de la iglesia para que mi siervo Jairo testifique de las cosas que le mostraré, a fin de que su nombre se guarde en memoria honorable de generación en generación, para siempre jamás. Y ciertamente, hermano, como mencionamos antes, así fue. El hermano Jairo Smith se encuentra en un lugar muy especial en el corazón de muchas personas. Quienes le conocieron hablaron de él como un siervo muy especial, con grandes virtudes y con gran perseverancia hasta el fin, como mencionábamos antes. Y en esos versículos hemos mencionado que él fue llamado como patriarca, era su derecho, y fue bendecido así por su padre Joseph Smith. Aquí hablamos, hermanos, de algo muy especial que lo mencionamos también en las lecciones, que dice que el Señor puede guiarnos por medio de nuestra bendición patriarcal. Hermanos, nuestra bendición patriarcal es algo muy especial y muy importante en nuestras vidas. Yo les invito a todos aquellos hermanos que no la tengan aún y que pueden recibirla, que se acerquen a su obispo, que hablen con él acerca de ello, para que sean guiados y sean ayudados y puedan recibirla. Porque literalmente, hermanos, esas son las palabras de Dios para cada uno de
especial escuchar esas palabras, hermanos. Es una guía acerca de lo que nosotros podemos hacer en nuestras vidas. Allí nos mencionan nuestras bendiciones. Allí nos hablan de nuestros dones, de nuestros talentos. Allí nos dicen a qué tribu pertenecemos, cuál es nuestro linaje. Es algo bien especial y bien importante en nuestras vidas, hermanos. Y es algo que luego que nosotros recibimos, no solamente nos es dicho oralmente, luego nos es entregado por escrito. Y es importante que lo guardemos, pero no lo guardemos únicamente en un lugar donde ya no lo veamos más. Que lo guardemos en un lugar seguro porque es un documento importante y esencial en nuestras vidas. Pero que también lo guardemos, aunque con celo, lo tengamos donde nosotros podamos consultar, donde podamos recordar lo que el Señor nos dijo ese maravilloso día. Porque van a haber momentos en nuestras vidas, hermanos, que serán difíciles. Van a haber momentos en nuestras vidas que esas palabras del Señor, esas bendiciones que Él nos ha dado, nos van a ayudar a levantarnos otra vez. Hay momentos de duda en donde esas palabras nos van a recordar qué es lo que nosotros tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer y quiénes somos. Por eso es importante que con regularidad la leamos, hermanos, la mantengamos cerca de nosotros, cerca de nuestro corazón, la mantengamos como una guía porque realmente ella lo es una guía importante y esencial en nuestras vidas. Yo, hermanos, les quiero decir que escuchar estas palabras del Señor, en mi caso particular, fue algo maravilloso y crucial en mi vida. Quizás en un primer momento, cuando nosotros escuchemos nuestra bendición patriarcal, hayan cosas que no comprendamos, hayan cosas que pensemos, yo no he hecho eso, yo no creo llegar a hacer eso que me están diciendo aquí. No tengo esos dones. Todo lo vamos a entender a su tiempo, hermanos. Con diligencia, con amor, con fe y con oración vamos a entender cada una de las palabras que nuestro Padre Celestial nos dedica allí especialmente a nosotros. Hermanos, por favor, no dejen de obtener su bendición patriarcal y de guardarla con gran celo y con gran amor en sus vidas. Como he mencionado, esta sección es bastante extensa y no podemos continuar. Yo los invito a que lo lean con detenimiento completo, a que analicen los versículos, a que lo mediten. Y quiero terminar con mi testimonio, de hermanos, de que sea absolutamente que esta es la iglesia verdadera. Sea absolutamente que nuestro Padre Celestial vive y nuestro Salvador vive. Sé que nuestro Salvador vino aquí con una misión divina muy especial que sembró la fe, sembró la esperanza de nosotros que estábamos en un estado caído para poder saber con certeza en nuestros corazones que sí podemos volver a la presencia de nuestro Padre Celestial, que Él nos está esperando con los brazos abiertos y que toda la vida está preparada para que podamos lograrlo. Pero tenemos que ser diligentes y tenemos que esforzarnos. Sé sin ninguna duda que nuestra bendición patriarcal son las palabras de nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros. Y que todas estas personas que mencionamos en estas secciones de doctrinas y convenios realmente existieron, fueron siervos fieles al Señor. Algunos fallaron y ahora aprendemos de esos errores y nos sirven de ayuda y de guía también para nuestras vidas. Sé que el libro de doctrinas y convenios es total y absolutamente verdadero y es la revelación del Señor. Y todas estas cosas, hermanos, con mucho amor y humildad dejo en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. En la siguiente semana, hermanos, estudiaremos la lección que continúa y que llevamos atrasadas, que es la sección 125 a 128, que se llama Una voz de alegría para los vivos y para los muertos.
que correspondería a la semana del 1 al 7 de noviembre. Gracias hermanos por escuchar la lección y que tengan una estupenda semana.